En la actualidad, empresas como Google, Facebook, Apple o Amazon se han vuelto necesarias en la vida de muchos ciudadanos europeos y de todo el mundo. De hecho, de las 10 compañías con mayor capitalización a nivel mundial, 9 son estadounidenses y una es de Arabia Saudita. Pero esto no siempre fue así, porque la revolución industrial se inició en Europa en 1760 y esta marcó el comienzo de la transición hacia la economía global de hoy en día. Esta transformación se caracterizó por la producción en masa, la utilización de maquinaria y tecnología para ofrecer bienes y servicios a una escala que antes se consideraba inimaginable en Europa. También Europa fue pionera en el comercio global, la industrialización y las corporaciones modernas que conocemos y han contribuido a hacer del mundo actual un lugar mucho más cómodo, sin duda alguna, en comparación a cómo vivíamos hace 2 siglos. Pero ¿qué le pasó a la Europa de la Revolución Industrial? ¿Por qué su crecimiento está estancado? Hablaremos de este tema y haremos una comparativa con Estados Unidos. Yo soy Kimberly Moreno y quiero agradecerte por tu apoyo y te invito a que te suscribas al canal donde la información es poder. Quise dividir este video en 3 capítulos. Primero hablaremos del crecimiento estancado de Europa. Luego, en el capítulo 2, hablaremos del papel de las empresas multinacionales en la economía europea y estadounidense. Y por último, en el capítulo 3, hablaremos de las predicciones futuras de la economía europea. El crecimiento estancado de Europa se exacerbó desde el año 1995. A diferencia de Estados Unidos, en Europa se trabaja menos horas por trabajador. La duración media anual del tiempo de trabajo per cápita fue de alrededor de 1.762 horas en Estados Unidos. En comparación a varios países europeos como Alemania y Francia, la duración media anual del tiempo de trabajo fue de aproximadamente 1.366 horas y 1.473 horas respectivamente. A pesar de que los trabajadores estadounidenses tienden a trabajar más horas, la productividad por hora trabajada puede ser más alta en algunos países europeos. Por ejemplo, la productividad por hora trabajada en Alemania es significativamente alta en comparación con la media. Y aunque la cantidad de horas trabajadas es un factor que influye en el estancamiento de Europa en comparación con Estados Unidos, también es crucial considerar la eficacia y la calidad del trabajo. La productividad no depende solo de las horas trabajadas, sino también de la innovación, la educación y la infraestructura. Por otro lado, la cultura laboral en Estados Unidos favorece las largas horas de trabajo y la disponibilidad constante del trabajador. Por otro lado, en países como Dinamarca se valoriza un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal. Aunque las largas horas de trabajo pueden aumentar la producción a corto plazo, también tiene un lado negativo por el agotamiento de los trabajadores y los efectos a largo plazo en la salud mental y física de los trabajadores. Por ejemplo, empresas como Google y Facebook han adoptado una cultura que fomenta la experimentación y la innovación constante. Google, por ejemplo, alienta a los trabajadores a dedicar el 20% de su tiempo a proyectos personales de innovación. En cambio, en algunas culturas empresariales europeas, la tolerancia al riesgo puede ser menor en comparación a Silicon Valley. Las empresas pueden ser más cautelosas y tomar decisiones más deliberadas antes de lanzarse al agua. En la industria automotriz alemana, por citar un ejemplo, la reputación de la calidad de un carro alemán es indiscutible, pero por su cultura empresarial se ha mostrado muy conservadora en la introducción de nuevas tecnologías en comparación con algunas empresas tecnológicas estadounidenses. Otro factor importante es el porcentaje de la población activa. En Europa las tasas de natalidad son bajas. Esto indica que Europa tiene una población envejecida. Este factor influye en la disponibilidad de los trabajadores jóvenes, a diferencia de Estados Unidos, donde la migración ha sido un factor que ha contribuido a mantener la población activa más joven en comparación con algunas naciones europeas. Otro factor que no podemos dejar pasar es el tamaño del gasto público. El gasto público en la Unión Europea representó alrededor de 44,6% del PIB, mientras que en Estados Unidos representó aproximadamente el 38,3% del PIB. En algunos países europeos prefieren pagar impuestos más altos a cambio de servicios públicos como el sistema de salud. En Estados Unidos hay una cultura que favorece una menor intervención del gobierno y una mayor responsabilidad individual.
Por ejemplo, el sistema de atención médica es en gran medida basado en seguros privados y la responsabilidad de obtener y mantener la cobertura de salud recae en cada uno de nosotros. Aunque hay programas gubernamentales destinados a proporcionar cobertura a ciertos grupos de la población, gran parte de la población depende de planes de salud privados proporcionados por empleadores o adquiridos de manera individual. Es más, en algunos países europeos las regulaciones laborales están diseñadas para proteger a los trabajadores contra el despido injustificado. Si bien es cierto que esto puede proporcionar seguridad laboral, también puede hacer que las empresas sean más cautelosas al contratar. Y es que según el índice de rigidez laboral del Foro Económico Mundial, países europeos como Francia e Italia tienen puntaje de rigidez laboral más alto en comparación con Estados Unidos. Esto se refiere a que las regulaciones están diseñadas para proteger la estabilidad laboral de los empleados y aún más a los empleados con contratos indefinidos, como por ejemplo los altos costos por el despido de un trabajador, ya que muchas empresas europeas pueden enfrentar indemnizaciones considerables al tomar decisiones de reducción de personal, por ejemplo. Si bien la rigidez laboral puede tener implicaciones negativas para la eficacia y la competitividad de la empresa, también es importante encontrar un equilibrio con la seguridad laboral y los derechos de los trabajadores para evitar futuras explotaciones o desigualdades. Esta rigidez laboral conduce a una menor competitividad en los mercados globales, ya que las empresas tienen desafíos para adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado. Y hablando de mercados globales, entramos en el capítulo 2 de este video. Las multinacionales estadounidenses han estado liderando el juego económico con empresas como Apple y Microsoft que han contribuido significativamente a este imperio económico. Apple por sí sola alcanzó una capitalización de mercado de más de 2 billones de dólares. Pero no quiero subestimar a las multinacionales europeas. Empresas alemanas como Siemens son gigantes de la ingeniería y la tecnología y ha tenido ingresos que superan los 76.000 millones de dólares. En términos de innovación, Estados Unidos ha estado a la vanguardia. Según el Índice Global de Innovación, Estados Unidos ocupa considerablemente los primeros lugares. Las empresas tecnológicas estadounidenses como Google y Facebook han sido las dueñas del mercado digital por mucho. En términos de empleo, las multinacionales estadounidenses han creado millones de puestos de trabajo. Amazon, por ejemplo, emplea más de 1 millón de personas. Pero Europa tiene su propio cuadro de empleo sólido. Las empresas alemanas, conocidas por su robusto sistema de formación, han contribuido a una fuerza laboral altamente calificada. En esta batalla es difícil decidir quién es el mejor. Ambas regiones tienen fortalezas y contribuciones únicas al escenario mundial. Mientras que Estados Unidos destaca en tecnología e innovación, Europa destaca en campos como la ingeniería y la calidad manufacturera. Así que, queridos amigos, en este emocionante duelo de datos y estadísticas, ambas partes tienen su papel vital en la construcción del mundo empresarial global y espero que la competencia continúe a futuro. Ahora en el último capítulo de este video hablaremos de las predicciones futuras de la economía europea. En este punto quiero citar la siguiente noticia. La Mesa Redonda Europea para la Industria ha publicado una encuesta que asegura que el 57% de las grandes empresas europeas se plantean mudarse o desplazar inversiones a Estados Unidos en los próximos 2 años. La introducción a la llamada Ley de Reducción de la Inflación de la administración Biden implica un paquete de ayudas para el crecimiento económico de las empresas europeas que se encuentran en proceso de transición. Primero, la transición a la energía verde y digital e incluso la transición geopolítica en la que se encuentra por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ninguno de los líderes europeos se atreve a hablar demasiado alto todavía por miedo a romper la unanimidad entre Estados Unidos y Europa contra la invasión rusa en Ucrania. También por miedo a dar argumentos a Vladimir Putin y cuya estrategia bélica le viene muy bien una posible división entre Europa y Estados Unidos. Pero cuanto más tiempo pasa, más se impacientan los países europeos con el gobierno americano. Toda Europa está pagando muy caro la guerra en Ucrania y Washington está haciendo fortuna vendiendo más gas, armas
y con subvenciones atractivas para la empresa. Por ejemplo, la compañía eléctrica española Iberdrola vendió parte de sus activos europeos con el fin de financiar mejor un programa de desarrollo de 15.000 millones de dólares en Estados Unidos. El fabricante de componentes aeronáuticos Safran ha suspendido sus proyectos de inversión en Europa. ArcelorMittal está cerrando altos hornos en Europa por considerar que es mucho más rentable producir acero en Estados Unidos, aunque luego haya que importarlo a Europa. Tesla abandonó su proyecto de Gigafactory en Berlín a favor de Austin, Texas. Northvolt, fabricante sueco de baterías que iba a construir una fábrica en colaboración con Volkswagen, ha suspendido su proyecto por considerar que Estados Unidos es ahora mucho más atractivo económicamente que Europa. Todo el mundo sopesa la situación y se pregunta, en este contexto de total incertidumbre para la Unión Europea, si realmente merece la pena invertir en Europa ahora o en un futuro próximo. Gracias por escucharme y por llegar hasta el final del video. Hasta la próxima.